Y muchas gracias por venir a este último día, que es un día un poco distinto, particular, singular, porque estamos seguramente pues bastante afectados y afectadas por las personas que estamos preocupadas por las luchas de nuestra ciudad, por lo que pasó ayer. Y entonces pues hemos venido a este curso a hablar de la politización del malestar, ¿no? Y de los malestares, y estamos aquí para eso. Y hemos tenido ya 5 sesiones y esta última, que la hemos llamado Saberes profanos, políticas locas, horizontes comunes para la politización del malestar. Pues empezaríamos pues diciendo, por respecto a este día, ¿no?, que es un día seguramente en el que muchas sentimos un dolor, nos sentimos vulnerables, nos sentimos un poco atravesadas por un cambio de clima producido por estas últimas elecciones en nuestra ciudad y el ascenso de las derechas. Entonces, pues bueno, pues desde el curso, enlazándolo con el curso, hemos visto, por ejemplo, las sesiones 3, 4 y 5, que no solo podemos depender de lo que pasa en el ámbito del ámbito del Estado, del ámbito de las instituciones, o de que las instituciones no hay que concebirlas de una manera estadocéntrica, ¿no? Y que las mismas instituciones de salud mental se pueden hacer diluir, confundir con lo social, ¿no? Entonces, en ese sentido, también los criterios respecto a los cuales medimos lo que ha pasado, lo que está pasando en nuestra ciudad, pues no solo deberían tener un criterio, el criterio electoral, ¿no?, que según estemos más o menos vinculadas con esos espacios, con esas organizaciones, pues nos parecerá una transformación más importante o no, ¿no? Pero si seguimos concibiendo pues la política no desde un punto de vista estadocéntrico, pues podemos seguir pensando en transformaciones políticas en nuestra vida, en sostener la vida en común de una forma relativamente autónoma a unas instituciones, ¿no?, que en nuestra ciudad pues van a tener transformaciones reaccionarias, derechizantes, protofascistas incluso, y dependerá pues de nuestras luchas que podamos pararlas y que podamos revertirlas, ¿no? Y pensaba también en esta idea del subtítulo de la sesión, que son horizontes comunes, también en un momento de crisis, ¿no?, como en las crisis en momentos de sufrimiento psíquico alto, parece que hay un cierto cierre de horizontes, ¿no? Es una de las cosas que define esas crisis, ¿no? Entonces, la sesión de hoy es para pensar en el ámbito de la salud mental, pero también en el ámbito general de las luchas por la politización del malestar, hacia dónde enfocamos esos horizontes comunes, ¿no? Y aunque a veces sea más difícil, algunas circunstancias nos dificulten ver esos horizontes, en común podemos imaginarnos proyectar otros horizontes que nos permitan seguir tirando para adelante, ¿no? Entonces, pues eso hemos venido a hacer aquí hoy para intentar cerrar este curso, reconociendo ese dolor, ¿no? No partiendo de un optimismo neoliberal así abstracto, sino pues también reconociendo lo que hay, partiendo desde ahí para mirar hacia delante. Y hemos invitado a Orgullo Loco Madrid, que ha venido Fátima y ha venido Víctor, y con ellos les hemos lanzado las siguientes preguntas para hoy. ¿Qué podemos hacer para avanzar tras los aprendizajes de los últimos años, la visibilidad del orgullo loco, las campañas por el fin de las contenciones o la expansión de los grupos de apoyo mutuo? ¿Cómo continuar en la densa y apasionante tarea de politizar nuestros malestares comunes? Pues esas es un poco las 2 ideas que les lanzamos para su presentación, y después vamos a terminar pues con un debate abierto sobre los aprendizajes de este curso. Así que nada más, muchas gracias. Os presento, presentando este concepto,
que tiene que ver con la siguiente diapositiva, que es esto. Y esto es más o menos explicado. Entonces, esto afecta a cualquier colectivo que, según la definición que yo utilizo, que es una que da Judith Butler en hacia una teoría performativa de la asamblea que indica que precaria es cualquier persona que es considerada menos humana. Entonces, las personas locas somos consideradas menos humanas, básicamente, junto con muchos otros colectivos, ¿no? Y pues nada, esto es básicamente esto. Vale. Y esto es cómo funciona la violencia, cómo eso implica violencias directas y violencias estructurales. Si tenéis cualquier duda sobre los términos que esté manejando, decídmelo. Vale. Y esto es lo siguiente, que yo por lo menos defiendo que son las diferentes opresiones que pueden afectar a cada persona lo que provoca que las posibilidades de sufrir circunstancias muy difíciles en su vida, bien sean a largo plazo, en momentos puntuales, en muchos momentos, como sea, son los que provocan las respuestas que vienen catalogadas en el DSM, ¿no? Y otras que no vienen catalogadas ahí. Pero bueno, básicamente es eso. Entonces, esto, luego si queréis os paso las diapositivas, si alguien tiene interés en todos los enlaces. Vale, este es el mejor estudio que hay ahora mismo sobre las diferentes opresiones y los comportamientos relacionados con el DSM. Esto solo es una traducción de la vista previa, digamos, del overview, que es lo único que hay en castellano por ahora. Creo que están traduciendo otra. Están traduciendo el completo, vamos. Pero cuando llegue, llegará. Y las soluciones se pueden discutir, las que propone aquí, pero la mayoría de los de los datos que cuenta están más que fundados y vienen en un montón de sitios, ¿no? Vamos, vienen en un montón que tiene un montón de referencias y es el mejor para esto. Vale. Entonces, esta la he metido por aquí. Pero, básicamente,
el Orgullo Loco surgió en Toronto en el 93 como una respuesta de las personas mayormente psiquiatrizadas a las diferentes a los diferentes maltratos que generaba el proceso psiquiátrico. Y hay que decir que el Orgullo Loco, ¿por qué surgió mucho antes en Canadá? Porque probablemente la masa crítica de personas que trabajaban, que tenían esta visión o esta percepción, más bien, era muchísimo más grande que lo que era en el 93 aquí, ¿no? En Canadá, la primera asociación de personas que habían estado en ese momento en servicios psiquiátricos surgió en el 73 y montaron una cosa que fue la primera casa llevada solo por gente loca, que habitaba gente loca o psiquiatrizada en ese momento o como se quisieran definir. Y un año después fueron cuando empezaron a surgir en Trieste los pisos tutelados. O sea que eso fue otra apropiación de cómo el sistema psiquiátrico se va haciendo con diferentes cosas que funcionan, que hacen las propias personas locas, ¿no? Vale. Bien, esto... bien. Un apunte. Voy a hacer un pequeño apunte, que es que mientras en los años 60 y en los años 70 se desarrolló el movimiento de antipsiquiatría, ¿no? En países como Inglaterra, supongo que en Canadá llegaría todo, ¿no? Todo lo que sería el mundo anglosajón. En España estábamos en el franquismo y ni siquiera se llegó al movimiento antipsiquiatría, ¿no? O sea, que eso sería uno de los porqués, ¿no? De por qué el movimiento de activismo en salud mental empezó en los años 90 en Canadá y tenía fuerza en Inglaterra y otros países, y en cambio en el Estado español pues casi que acabamos de empezar, ¿no? O sea, como un apunte. Vale. Ha surgido el movimiento loco, clasificado así en inglés, difiere en varias cosas del movimiento antipsiquiatría, aunque hay ramas mixtas y de todo, como es normal. Pero fundamentalmente lo que intenta es crear un conocimiento sobre la locura partiendo de la observación como persona intrínsecamente interesada, ¿no? Frente a la... ¿Qué? Desde la opresión. Desde la opresión del propio... Sujeto político. Como sujeto político de... Desde la opresión. Sí, pero vamos, lo que hace es un planteamiento de enfrentarse a la opresión de
el dogma científico del observador neutral para generar otras fuentes de saber, ¿no? Vale. Esto es un libraco que a mí me encanta. Hay otras cuantas cosas sobre estudios locos, pero básicamente esto está produciendo en el mundo conocimientos que intentan transformar la visión sobre la locura, ¿no? Bueno, una cosa que no he dicho es que en el libro anterior hay varias personas locas o con experiencias psíquicas inusuales o como lo queréis que han colaborado ahí, ¿no? Vale. Entonces, estas son algunas de las formas, digamos, tampoco están exactamente fuera del sistema psiquiátrico, algunas están más y otras están menos, que existen por ahí para trabajar la integración entre la locura y la sociedad que no se cree loca, ¿no? Uy. Bueno. Esto me ha quedado medir. Vale. Y es una mirecilla. Vale. Entonces, las personas expertas por experiencia, que antes se llamaban pares, lo que pasa es que ese término se sustituyó porque era una contradicción entre una persona que ostenta una responsabilidad y que la pagan por hacer algo, y el resto de personas que no recibían sueldo, ¿no? Entonces, esto facilita la inclusión en los sistemas donde hay personas que no tienen esas experiencias de las personas que si no se van a encontrar con personas que piensan que no las pueden comprender, ¿no? Esto ha tenido diversas cosas. O sea, aquí todo... Bueno, esto lo diré al revés. Esto lo diré al final. Vale. En Inglaterra, en las casas de crisis hay unas 60 en Inglaterra. No en Gran Bretaña, sino solo en Inglaterra. Y entonces, para entrar en ellas, necesitas, aparte de cumplir las condiciones de cada casa de crisis, tener una derivación de un profesional del sistema psiquiátrico. Vale. Y los centros de respiro de pares
son lugares donde todas las personas que están allí han vivido opresiones que les hacen manifestar comportamientos no catalogados o catalogados por el DSM, perdón, y funcionan, o sea, las personas que trabajan allí reciben un sueldo, pero tienen que partir de la compartición de sus propias experiencias con las personas que están, ¿no? Y tiene algunas otras diferencias, que lo pongo por ahí, que son bastante menos coercitivos. Entonces, según la última encuesta que he podido encontrar, en Estados Unidos había 22, porque la legislación de los diferentes estados de los Estados Unidos varía según cada estado, y en algunos se pueden dar y en otros no. Pues ya. Pues básicamente. A ver. Una de las cosas que quería comentar es que siempre ha habido un equilibrio difícil o una transmisión de saberes locos al sistema psiquiátrico, ¿no? Entonces eso es básicamente complejo. Porque puede darse el caso de que al final, por ejemplo, pasó con la palabra recuperación. Recuperación, eso fue un término que inventaron las personas activistas locas, y entonces la recuperación era una forma de vivir a gusto contigo, ¿no? Más o menos. Y luego se ha transformado en una recuperación a vivir encauzado en el sistema, básicamente. O por lo menos por algunas partes. Vale, perfecto. Bueno, empiezo otra vez. Buenas tardes. Agradezco a Nociones Comunes el habernos invitado a la clase dentro del curso de En tu interior. También agradecerles el que se preocupen por la salud mental, ¿no? Y por compartir todos los saberes profanos, ¿no? Pero también los saberes profesionales. Hoy es un día complicado, hoy es un día de derrota, hoy es un día triste, pero a mí me gusta mucho la frase que con la que titula Felipe Alcaraz una novela que se llama La disciplina de la derrota, ¿no? Y en eso consiste los que somos anticapitalistas, ¿no? En una derrota y otra derrota, pero con disciplina, ¿no? Y siguiendo juntas. Y creo que esto es la oportunidad también de enlazar varias luchas, ¿no? La lucha por la salud mental, con la lucha feminista, con la lucha ecologista, con todas las luchas, ¿no? Voy a empezar leyendo el manifiesto que hemos preparado para el Día del Orgullo Loco, que será el próximo sábado, y en el que se refleja todo este año de politización de nuestros malestares, ¿no? Bueno. Somos un colectivo de activistas en salud mental formado por personas psiquiatrizadas, personas con problemas de salud mental que hemos sufrido el sistema psiquiátrico, que celebramos el Día del Orgullo Loco en Madrid, el día en que hemos elegido manifestar públicamente tanto la necesidad de otra concepción de la locura como la exigencia de exponer nuestras reivindicaciones contra dicho sistema. Reivindicamos el cumplimiento de los derechos humanos, los derechos fundamentales europeos y los derechos constitucionales del Estado español que se vulneran en la práctica psiquiátrica, los ingresos involuntarios, las contenciones mecánicas, la medicación forzosa, los aislamientos y la sobremedicación.
El hecho de que te ingresen involuntariamente en un psiquiátrico atenta contra el derecho de circulación. El hecho de que te aten durante 24 horas por no tomarte la medicación es tortura. Y no lo decimos solo nosotras, también lo dice la ONU. Reivindicamos el fin de un modelo biologicista que presupone daños orgánicos, físicos, sin pruebas científicas, que beneficia sobre todo a la industria farmacéutica y que condena a las personas a la cronificación, además de provocarles efectos secundarios. Reivindicamos que la salud mental sea una prioridad política, porque las consecuencias de las condiciones materiales, producto de un sistema capitalista, se patologizan y así se medica el estrés laboral en vez de mejorar las condiciones de trabajo. A este respecto, es necesario reforzar la idea del informe Relator Especial de la ONU de 2017 de que las crisis de salud mental no deberían gestionarse como crisis de los trastornos individuales, sino como crisis de los obstáculos sociales que impiden el ejercicio de los derechos individuales. Las políticas de salud mental deberían abordar los desequilibrios de poder en lugar de los desequilibrios químicos. Esto que es tan embrollado, lo que quiere decir es que no está demostrado que tengas una enfermedad en el cerebro, sino que a lo mejor se te ha muerto un ser querido, no llegas a fin de mes, te putean en el trabajo y petas y te da un brote psicótico, porque tu cabeza no es capaz de soportar la realidad. Reivindicamos la recuperación de la legitimidad de la que somos privadas las personas psiquiatrizadas, porque el propio diagnóstico implica el derecho a decidir el propio tratamiento, aceptar o rechazar la medicación, el ingreso involuntario o incluso el ser tutelado. Bueno, como os comentaba, en un ingreso involuntario, si no te tomas la medicación, te atan a la cama. O sea que de voluntariedad, nada, ¿no? O sea, coerción absoluta. Perdonad que estoy un poco nerviosa, no es el mejor día de mi vida, digamos. Reivindicamos que se apruebe una ley de salud mental como necesaria para la constitución de un marco legal que garantice el cumplimiento de los derechos de las personas con problemas de salud mental. Denunciamos la doble opresión que sufrimos las mujeres psiquiatrizadas por ser mujeres y locas. Denunciamos los continuos abusos sexuales dentro del sistema de salud mental que quedan impunes por la falta de legitimidad que nos quitan nuestros diagnósticos. Reiteramos que las mujeres psiquiatrizadas somos más vulnerables de sufrir violencia machista y que recibimos un trato distinto cuando pedimos ayuda contra el maltrato. De hecho, si tú inicias el hecho de el denunciar violencia machista, hay un momento de todo el proceso en el que te derivan a psicólogas especialistas en violencia machista, pero si tú tienes un diagnóstico te dicen que te vayas a tu centro de salud mental, con lo cual es bastante discriminatorio. Denunciamos que el racismo, tanto institucional como social, potencia el maltrato, el aislamiento y el malestar personal. Hace más propensos a ingresar en hospitales psiquiátricos a los emigrantes que a los autóctonos, en lo que a proporción de población se refiere. Denunciamos que se patologice nuestra orientación sexual e identidad o expresión de género y que la Iglesia realice supuestas terapias de conversión que pretenden cambiarlas. A su vez, desde el colectivo trans, reivindicamos el derecho a la libre determinación de la identidad de género y la eliminación de toda forma de patologización. Denunciamos la asociación que mantienen los medios de comunicación entre peligrosidad y violencia y enfermedad mental. Dicha asociación permite justificar las coerciones en la práctica psiquiátrica y, según datos, solo un 3% de los actos violentos son cometidos por personas psiquiatrizadas. Reivindicamos el empoderamiento de las personas psiquiatrizadas y supervivientes de la psiquiatría, además de nuestra politización para poder luchar por el derecho de vivir sin opresión, redefiniendo el concepto de locura y exigiendo justicia y reparación por el trato recibido por el sistema psiquiátrico. Denunciamos un sistema capacitista que nos segrega en función de nuestras capacidades, en el que no se cumplen los derechos de las personas con diversidad funcional y que nos hacen proclives a sufrir problemas de salud mental, ¿no? Empezando ya por el hecho de la palabra discapacidad, ¿no? Ya te sitúa en otro nivel, ¿no? Y si el hecho de voy en una silla de ruedas y el coger el transporte público es toda una odisea, pues atenta contra mis derechos, pero también atenta contra ¿no? Deteriora mi salud mental. Denunciamos que el 84% de las personas psiquiatrizadas nos encontramos en situación de desempleo, lo que nos lleva a la pobreza y exclusión. A su vez, las pensiones que algunas de nosotras recibimos por nuestra condición son insuficientes, obligándonos a depender de nuestras familias.
Denunciamos la patologización de la infancia y la adolescencia y su consecuente psiquiatrización. O sea, todos estos niños a los que nos están diciendo ahora que todos los niños tienen, ¿no?, y las niñas tienen un trastorno de déficit de atención, les medican con anfetaminas desde pequeños ya, convirtiéndoles en adictos para el resto de su vida, cuando a lo mejor los niños lo que necesitan y las niñas es jugar en el patio del pueblo como antes o no estar en casa metidos con la Play. Reivindicamos que las personas psiquiatrizadas que hemos sido desahuciadas por el sistema, consideradas irreversibles, tuteladas y recluidas en centros desde hace décadas, tengamos la oportunidad de volver a tener el control y nuestros derechos en todos los ámbitos de nuestras vidas y recibamos un trato digno. Por lo cual, exigimos que las tutelas no sean unas medidas permanentes, sino que, por el contrario, sean medidas revisables y se implementen procesos ágiles de recapacitación, que hagan posible la recuperación de nuestra libertad y de nuestra exigencia. ¡Que viva el orgullo loco! Hasta aquí el manifiesto. Bueno, este es nuestro manifiesto y esperamos veros a todas el 1 de junio en el Día del Orgullo Loco, si somos capaces de hacerlo, porque estamos teniendo bastante problemas. Pero bueno, ¿por qué hacemos activismo en salud mental? A continuación voy a exponer una serie de ideas sobre ello. La salud mental es el bienestar psíquico de las personas y todas somos vulnerables de tener a lo largo de nuestra vida problemas de salud mental. Cualquier disidencia a la norma en cualquier sociedad, sobre todo ser la principal víctima de la explotación económica, tiene como consecuencias problemas de salud mental. La construcción enfermedad mental, que varía según el contexto histórico, social, político y cultural, ha tenido como consecuencia la creación de técnicas psiquiátricas que se han convertido en herramientas de control social. Voy a citar algunos ejemplos. Silvia Federici explica cómo en Estados Unidos se realizaron lobotomías masivas a las mujeres cuando estaban deprimidas o no cumplían con los trabajos domésticos. La lobotomía era ideal para que las mujeres cumpliesen con las obligaciones propias de su sexo. Vallejo Nájera, reconocido psiquiatra del franquismo, aseguraba que existía un gen rojo. Decía que el marxismo se nutre de las personas menos inteligentes. Lo que me parece curioso, porque el marxismo es complicadísimo, como sabréis todas. Vamos, ¿quién se ha leído El Capital? Y que las mujeres que hacen política la hacen para satisfacer sus apetencias sexuales. Ojalá. Por otro lado, se consideró, como sabemos, la homosexualidad como enfermedad mental y aunque la Organización Mundial de la Salud ya en 1990 dejó de considerarla así, acabamos de saber con horror que hasta hace poco el Obispado de Alcalá realizaba terapias de reconversión a las personas gays, lesbianas y bisexuales, llamando a la disidencia sexual desorientación sexual, patologizando todo lo que se salga de su norma católica para poder erradicarlo, excusándose en que es una enfermedad que necesita cura. La transexualidad dejó de considerarse enfermedad mental en 2017, pero el problema es que siguen siendo patologizadas al trasladarlas al ámbito de las condiciones relativas a la salud sexual. Vamos, que han pasado de ser enfermas mentales a enfermas sexuales, ¿no? Otro ejemplo sería la drapetomanía, catalogada en 1850 por la Sociedad Médica de Luisiana como enfermedad mental que consistía en el deseo irracional que tenían algunos esclavos de huir de las plantaciones, ¿no? ¡Qué locura que querían huir! Otra cara del mismo prisma es patologizar la maldad. Cuando decimos que un maltratador es un enfermo mental, lo que estamos haciendo es excusar el patriarcado, y eso lo hacen mucho los medios, además. Del mismo modo, cuando decimos que Trump es un psicópata, estamos obviando el hecho de que no es más que una persona que lucha por sus intereses de clase. Pues bien, hasta que no se acepte que estos conceptos están equivocados, no ganaremos la batalla cultural respecto a las personas psiquiatrizadas y, por tanto, será imposible sacar una ley de salud mental que realmente responda a las necesidades de la sociedad. Y con esto me refiero a lo que va de lo adaptado y lo no adaptado socialmente. Por ejemplo, nos parece normal si una compañera de trabajo llora porque le ha dejado su novio, pero nos parece raro si llora por un atentado con muertos en Gaza. ¿Qué es locura y qué es cordura? ¿Qué es sano y qué es enfermo? ¿Qué consideramos adaptado al medio y ante las desadaptaciones? ¿Cuáles son tolerables y cuáles no? Tanto lo que aceptamos como lo que no forma parte de nuestros usos y costumbres, pero ambas cosas son constructos arbitrarios y en continuo cambio.
¿Cuáles son nuestros objetivos como colectivo de activismo en salud mental? Nuestro primer objetivo es visibilizar nuestras reivindicaciones, que todo el mundo sea consciente de la tortura que sufrimos en la práctica psiquiátrica. Nuestro segundo objetivo es que se produzca un cambio de paradigma, desde el modelo biomédico a un modelo donde lo social y lo colectivo estén por encima de un supuesto daño orgánico a nivel individual, que es lo que os explicaba antes, ¿no? O sea, tengo algo en el cerebro que me hace comportarme así y no es el sistema y todo lo que me pasa alrededor por lo que puedo estar mal o podemos estar mal todas, ¿no? Nuestro tercer objetivo sería la aprobación de un marco legal para eliminar los ingresos involuntarios, las contenciones mecánicas y cualquier coerción en la práctica psiquiátrica. Nuestro cuarto objetivo sería conseguir un modelo económico en el que se distribuyese la riqueza y se garantizase la salud mental de todas las personas. Obviamente, esta lucha es de todas las personas que nos consideramos anticapitalistas. Nos enfrentamos a una industria farmacéutica que gana millones con el paradigma actual, a un Estado que se permite y es cómplice de la vulneración de nuestros derechos humanos y a un gremio de profesionales acostumbrados a tener un inmenso poder. Hasta que no ganemos la batalla cultural contra la psiquiatría moderna, consiguiendo el apoyo de toda la sociedad, será imposible sacar una ley de salud mental adecuada o conseguir cualquier tipo de derecho. Necesitamos convertirnos en un contrapoder frente al desmesurado poder de los psiquiatras y de la industria farmacéutica. No voy a hablar más de lo que es la crítica a la psiquiatría porque he escuchado en el audio de Alberto Ortiz, ¿no? Como os lo explicó muy bien, ¿no? Y todo lo de la pospsiquiatría, así que voy a hablar más de lo que es nuestro colectivo. Politizar nuestro malestar es ante todo entender que las causas de nuestro sufrimiento psíquico no son algo individual, sino colectivo. Es entender que cuando a una persona la desahucian no está viviendo una depresión por un fracaso individual, sino que tiene un problema de desigualdad económica y social que es un problema colectivo. Cuidar a las personas con sufrimiento psíquico y ser cuidadas se convierte en un reto anticapitalista. Incluso dentro de los cuidados nos volvemos a encontrar con lo adaptado y lo no adaptado socialmente. A algunas nos parece muy cuidadoso un abrazo y para otras puede ser horrible, depende de las necesidades de cada una. Para una persona puede ser cuidado que le escribas todos los días, para otra puede resultar muy agobiante. Es complicado tejer redes en un sistema neoliberal e individualista. Es tremendamente difícil mantener los cuidados cuando todavía estamos intentando construir la alternativa al sistema de salud mental y muchas veces la única salida es un ingreso, porque las alternativas son lo que ha ido comentando Víctor, ¿no? Aquí ni siquiera tenemos una casa de crisis. Tenemos los grupos de apoyo, pero funcionan como van funcionando, porque es muy difícil crear una alternativa. ¿Qué logros hemos conseguido como colectivo, ¿no? Porque hay que hablar de logros, aunque estén teñidos también de derrota. Celebrar por primera vez el Día del Orgullo Loco en Madrid el año pasado. Que nuestras reivindicaciones formasen parte del argumentario del 8M, puesto que la violencia psiquiátrica tiene un carácter muy específico de género. Incorporar nuestras propuestas al programa de Madrid en Pie, que aunque no hayamos entrado, mira, lo hemos intentado y ha sido una candidatura valiente. El que yo misma formase parte de la candidatura de Madrid en Pie como activista del Orgullo Loco Madrid. Que Izquierda Unida en su programa para las elecciones generales asumiese nuestras propuestas. Salir en la portada del Mundo visibilizando nuestro activismo. Conseguir tener presencia en redes sociales. Pero sobre todo, hemos conseguido empezar a visibilizar y darle valor político a la lucha de las personas psiquiatrizadas. ¿Qué problemas encontramos en el activismo en primera persona? Pues sumado a los problemas que encontramos ya en cualquier tipo de activismo, la necesidad de construir un discurso y unas reivindicaciones desde cero, contar con la antipsiquiatría como una teoría hecha por profesionales y no por nosotras, que la gente se ría cuando les hablas del orgullo loco, que cuando tu propia organización asume las propuestas pienses que se van a arrepentir en cualquier momento. La incapacidad de llegar a nuestro propio colectivo porque están narcotizados, domesticados y amordazados en centros de día, mini residencias y asociaciones de familiares. La incapacidad de llegar a los no psiquiatrizados, la barrera en Twitter, el abismo en la vida real. ¿Y qué hacemos cuando una compañera se encuentra mal y tiene verborrea en un grupo de Telegram? Y otra insulta porque no se encuentra bien. ¿Y qué hacemos cuando no se pueden ni mover de casa? Y mientras hay que escribir las propuestas, hay que llevar las redes, hay que dar las charlas, hay que organizar el Día del Orgullo Loco.
¿Cómo podemos hacer activismo y al mismo tiempo tejer redes de apoyo? ¿Cómo podemos llegar a más gente? ¿Cómo podemos hacer activismo desde lo colectivo en vez de desde lo individual en un sistema neoliberal? ¿Por qué el activismo le causa rechazo a ciertas personas y en cambio otras solo quieren hacerlo en las redes sociales? ¿Por qué el activismo...? Ah, no, ahora me he repetido. Perdona. Ay, qué horror. Porque Otra. ¿Cómo hacemos para que más personas se sumen al activismo de salud mental? Debemos pensar mucho colectivamente para encontrar respuesta a todas estas preguntas, porque las pocas personas que lo estamos haciendo estamos agotadas. Y ahora ya, para terminar, voy a hablar del Día del Orgullo Loco. Bueno, como os ha contado antes Víctor, nuestro movimiento, al igual que el colectivo LGTBI, quiere tener un día de celebración y lucha. El Día del Orgullo Loco nació en Canadá en 1993 por un grupo de supervivientes de la psiquiatría. Durante estos 20 años ha celebrado en diferentes países del mundo como Ghana, Australia, Chile o Brasil. En Madrid lo celebramos el año pasado por primera vez. Realizamos un acto lúdico reivindicativo donde toda la gente que participó eran personas psiquiatrizadas, desde los músicos hasta los que atendieron la barra. Lo hicimos en Plaza de España en honor al Quijote, nuestro loco por excelencia. Este año, debido a las obras de Plaza de España, gracias Manuela otra vez, lo haremos en la Plaza Juan Goytisolo del Reina Sofía el próximo sábado 1, bueno, este sábado. Esperamos veros ahí a todas. Y ya para terminar del todo, voy a recordar lo que significa el orgullo loco para nosotras. Orgullo loco es no permitir ser llamada enferma mental, porque la enfermedad mental es una entelequia. Orgullo loco es ser capaz de ver de una vez que el diagnóstico solo sirve para tener prestaciones sociales y que tu comportamiento no depende de una etiqueta. Orgullo loco es empoderarte, es darte cuenta que han vulnerado tus derechos humanos en la práctica psiquiátrica, es comprometerte a luchar para que no le suceda a nadie, nunca más, en ningún sitio del mundo. Orgullo loco es reconocerte con tus compañeras locas, practicar el compañerismo y la amistad. Orgullo loco es no volver a sentir vergüenza por lo que eres y por lo que te ha hecho el sistema psiquiátrico. Es poder decir en alto, estoy orgullosamente loca. Gracias. Como es el último día y como os decía al inicio y por ser la sesión de cierre, estamos tratando de pensar en horizontes. Y para pensar en horizontes también nos parecía interesante compartir las reflexiones de quienes están organizando este sábado y el año pasado el Orgullo Loco. Y entonces pues queríamos centrar el debate especialmente en las personas que hayáis podido estar más implicadas en el activismo loco y luego también cualquier persona del curso, como en un aprendizaje crítico que podríamos tener después del 15M loco, ¿no? O como se llama, después de que ya se arrastran, sobre todo en el último año, 2 años, bastante reflexión sobre la práctica del activismo en salud mental. Entonces intentar compartir aquí un aprendizaje sobre esa intervención política desde el activismo loco y tratar de apuntar una idea de horizonte, que puede ser un horizonte muy sencillo aplicado a nuestra vida cotidiana en el corto plazo, o si queréis un horizonte más medio plazo o largo plazo, o más de un tipo de organización más ambiciosa o así. Intentar pues pensar en eso, aprendizaje de este tiempo reciente y un horizonte, ¿vale? Entonces pues si queréis cogemos palabras y tenemos una horita más para compartir y discutir. ¿Quién se anima? También no sé si habéis leído el texto de los textos que habíamos puesto, que bueno, que sale, es un poco abstracto el del texto de Sully Rolnick sobre las 10 sugerencias, tal, luego está más desarrollado en un libro y es un lenguaje así más
complicado, pero bueno, siempre se sacan también cosas de las cosas complicadas, o si no te motivan a explorar más, ¿no? Y luego el texto de micropolíticas también, ¿no? Que lo poníamos pensando en la centralidad en la especial centralidad, como en cualquier colectivo, pero en la especial centralidad que en los grupos relacionados con la salud mental tiene la dimensión micropolítica, cómo se movilizan los afectos, cómo se transforman las pasiones tristes a las pasiones alegres y se generan esos cambios, esas dinámicas. Entonces también era como para reflexionar sobre esa evaluación, si queréis compartir aquí, de qué han sido estos 1, 2, 3 o 5 años recientes de luchas en este campo, en términos de las micropolíticas o en términos de las lógicas internas que pueden tener también estos grupos, ¿no? Para intentar, a partir de tener más herramientas para pensarlas, pues proyectarnos sobre un horizonte, ¿no? Y entonces esa era también la idea de la discusión. ¿Quién se anima? ¿Irene? Venga. Bueno, me ha encantado el manifiesto, ya me lo había leído, pero leído y así me ha encantado. Yo, bueno, pertenezco al movimiento activista loco desde 2015, que empezamos en Flipasgam. Y una de las dificultades que más he visto, o que creo, así como por trazar un poco una crítica constructiva, es que las personas que se acercan al movimiento muchas veces necesitan soporte emocional, compañía y afecto y cosas muy básicas que en el activismo convencional, en el activismo de personas no diagnosticadas, también sucede, pero se camufla dentro de que yo voy y hago activismo ecologista, pero quiero amigos. Yo voy al ingobernable y lo que quiero es tener otras relaciones, tener vínculos con las personas horizontales y hermosos. Esto que no se nos permite socialmente está muy dañado y está muy tocado, ¿no? Que es el relacionarnos con los demás de igual a igual, el debatir, el estar con otras personas, ¿no? Como en otros activismos, no es tan acuciante la necesidad. Las personas se sostienen, más que bien se sostienen. Cuando llegan a Flipas las personas, yo lo que observaba y lo que he observado de todo este tiempo, llevo ya 3 meses que no estoy en Flipas, por cansancio puro y duro, es que no nos sostenemos. A veces las personas llegamos con tanta necesidad de cariño, de sostén, de apoyo, de apego, de yo qué sé, de todo, que es que no se generan unas dinámicas muy urgentes. Es todo muy urgente, la gente peta constantemente, muchas crisis, ingresos, un montón de historias que hacen que eso que en otros colectivos se va dando de una forma como muy lenta, ¿no? Puedes esperar, tomarte 20 cañas con alguien, por fin quedas con alguien. La gente llega al colectivo cuando llegaba a Flipas y llegaba como, me van a ingresar, no puedo más, necesito que alguien venga a mi casa a cocinar. O sea, es una dificultad que yo no sé cómo plantear, si se nos ocurren ideas, pero que yo veo que es, bueno, lo han mencionado antes también los compañeros, ¿no? Como se suman las dificultades de cualquier persona a vincular, porque los grupos de apoyo mutuo están muy tocados. En Flipas empezamos muy fuerte, se nos dio mucha visibilidad. Eso por un lado es muy bueno, por otro lado también hizo que se dieran como por sentadas cosas que se estaban haciendo que en realidad no son tan fáciles. Crear redes de apoyo mutuo en una sociedad como en la que vivimos, con personas así de dañadas o de necesitadas, muy difícil, porque hay una historia que es la afinidad. La afinidad en otros colectivos funciona y te juntas con la gente que es más como tú, ¿no? Y aquí a veces la necesidad te hace, los grupos de apoyo mutuo nos juntamos personas a veces que no teníamos que ver y eso no funciona tan fácil. No sé si me explico lo que quiero decir. O sea, no es tan fácil montar grupos de apoyo mutuo con personas que no se conocen, con personas que aunque tengan un diagnóstico, no tienen por qué llevarse bien, no tienen por qué caerse bien, y eso ha explotado de alguna manera. Ahora, que yo sepa, en Flipas solo hay 3 grupos de apoyo mutuo, o 2, no sé si 2 o 3, y ha llegado a haber 8 grupos de apoyo mutuo. No mixtos, de personas no binarias también llegó a haber, y bueno, no sé.
¿Y has pensado algún horizonte, Irene, por lo de pensar el aprendizaje con el horizonte así? Que los movimientos sociales, o sea, que entre los movimientos sociales de personas no diagnosticadas se empiece a hablar del dolor, se empiece a poner la tripa, se deje de disimular de no, yo estoy súper bien, ese optimismo neoliberal del que hablabas al principio, en el que parece que todos nos movemos, necesitamos dar una imagen de solvencia siempre. Llegamos a las asambleas y tenemos unas ganas locas de ver a los compañeros y compañeras, pero es como que ponen siempre esa barrerita de protección de yo no me voy a exponer aquí, y es empezar a poner un poco la tripa, y yo creo que eso a partir del 15M empezó a pasar más, pero es como hacerlo como más visible y hacerlo más explícito, ¿no? Que si estamos mal, porque nos tenemos... ¿Me explico lo que quiero decir un poco? Sí. Para mí sería un poco como poner el afecto y poner lo personal más en el centro de lo que está. O sea, hay muchas políticas, o sea, mucha actividad que hacemos como hacia afuera, y yo creo que eso tiene que venir también desde lo afectivo, desde lo personal. Poner mucho lo personal ahí, no sé cómo sería hacer eso, pero... Bueno, yo creo que uno de los problemas... Bueno, ay, ya. Me encanta lo de súper alto. Que al hilo de lo que dice Irene, yo creo que uno de los problemas, yo también estuve en Flipasgam, y uno de los problemas que había en Flipasgam es que se abarcaban demasiadas cosas. O sea, no se puede abarcar a la vez los cuidados, grupos de apoyo, hacer una alternativa al sistema de salud mental y a la vez hacer activismo. Entonces yo creo que una cosa importante sería tener muy claros los objetivos. Yo tengo los objetivos desde el activismo y no me da ya más para los grupos de apoyo. Si puedo, intentaré participar y ayudar en el grupo de apoyo en el que yo estaba, que era no mixto, pero que ya pertenece a otro colectivo, que es Inspiradas, que es un colectivo de activismo en salud mental feminista. O sea, nota publicitaria. Pero de afinidad. pero en el cual también participo. ¿Qué? Que digo que de afinidad, que sí, no pero, es abierto, que es de afinidad, que no cualquiera puede participar, ¿no? Sí, es excluyente, pero a lo mejor eso es lo que gracias a eso funciona. Pero lo que me parece importante, o sea, nosotros, el horizonte para nosotros sería que más personas quisiesen hacer activismo, y nosotros no podemos cubrir ninguna otra necesidad. O sea, nosotros nos podemos cubrir desde la base del activismo, igual que yo me cuido en la medida que pueda con mis compañeros de organización, pero no podemos llegar a más. O sea, creo que también es una cuestión de saber los objetivos. No se puede juntar ahora mismo, no nos da para hacer las dos cosas. Y el horizonte sería que llegasen más activistas y que a su vez llegase más gente comprometida para participar en los grupos de apoyo mutuo. Y luego para mí un objetivo muy importante y un horizonte muy importante, como he comentado en los logros, era por ejemplo el estar en el argumentario del 8M, ¿no? El que se empiece a visibilizar la salud mental y a nosotras, las personas psiquiatrizadas, como un sujeto político, ¿no? Y también llegar a la izquierda y en la candidatura, en todo, ¿no? O sea, creo que ese horizonte tenemos que continuarlo en el mundo, o sea, en todos los movimientos sociales que podamos, porque al final hay una interseccionalidad en todas las luchas y la salud mental está en todas, ¿no? Y luego otra cosa, iba a decir algo, pero de lo de los cuidados. Que también con lo de los cuidados es lo que comentaba, ¿no? Lo adaptado y lo no desadaptado. Yo he tenido muchos problemas en el activismo, creo que también por no tener esa necesidad. O sea, como que esperan que todo el mundo sea igual o algo así. O sea, que al final yo creo que a lo que hay que volver es a lo que era el PC en la clandestinidad, cuando la gente tenía, en serio, es que lo digo de verdad, es que yo creo que es a lo que hay que volver. O sea, que no es tanto ponerlo personal, sino como que nos ayudemos entre todas y nos dejemos de tantas chorradas, ¿no? O sea, a mí me comentaba el otro día una camarada del partido que cuando están en la clandestinidad, ella trabajaba y pagaba todo el este de la familia porque su marido estaba escondido, y que cuando necesitaban pagar un aborto lo pagaban entre todas y lo hacían. Ahora nos parecería extraño, bueno, aparte de que no, pero bueno, en realidad la salud pública no cubre la anestesia en el aborto, ¿no? Pero nos cuesta más, ¿no? O sea, podemos hacer una fiesta y una caja de resistencia, pero nos cuesta más que nos salga esa generosidad que es clave entre el apoyo para la lucha.
A ver, lo primero es asistir al Día del Orgullo Loco el sábado que viene. Eso es lo primero para todo el mundo. Y tengo chapitas porque si queréis comprar ahora. Vale, exacto. Que nos quede la fiesta, que nos quede la fiesta. Y nosotros en el colectivo participamos personas con sufrimiento psíquico y personas que hemos sido psiquiatrizadas. ¿Vale? Entonces no sé si me preguntas la ayuda desde el exterior o desde dentro, ¿no? Nosotros convocamos asambleas, nos organizamos en el colectivo del Orgullo Loco Madrid, nos convocamos asambleas una vez al mes y vamos haciendo las actividades según van saliendo y según también nos van escribiendo, nos van contactando. Y nuestro objetivo ahora mismo es conseguir hacer el Día del Orgullo Loco y a partir de ahí también tendremos que repensar cómo seguir con el activismo porque la verdad es que sí que necesitamos más gente, no podemos estar con una carga de trabajo tan grande entre dos personas. Luego con todo el tema de cuidado sería más contactar con Víctor, ¿no? Que todavía sigue en Flipas, o con Irene que lo ha dejado recientemente, ¿no? Que es donde a lo mejor hay más ayuda, pero claro, también todo lo de los GAMS y todo eso se hace desde la primera persona. No ha muerto. Te quería preguntar, el año pasado solo participaron personas psiquiatrizadas porque solo podían participar personas psiquiatrizadas o que simplemente... Ah, vale. Es que no... A ver, en lo que es el activismo... No, me refería al Día del Orgullo. Y al día, o sea, el día puede participar, o sea, puede ir quien quiera. La idea es que vaya todo el mundo, pero en lo que es la organización... Intentamos priorizar que sean personas en primera persona y también ser psiquiatrizadas. O sea, igual que hace el colectivo racializado también está compuesto por personas racializadas. ¿No? Y luego al Día del Orgullo. Y luego también a nosotros se nos da la dificultad de profesionales que quieren participar. Cuando los psiquiatras están aquí y nosotros estamos aquí. ¿Te he respondido? Sí, perfectamente. Puede comentar quien quiera, eso, un aprendizaje, puede ser del curso también, si no, y un horizonte. Bueno, era una duda con respecto a lo que habéis dicho de las dificultades, unas dificultades que os encontráis, que es contactar con compañeros también psiquiatrizados, pero que, pues por estar con... A ver, bueno, lo que estaba diciendo que nos cuesta mucho llegar, pero lo hacemos sobre todo porque contactamos o nos contactan centros de día, CRPS, entonces ahí vamos a dar charlas, pero cuesta mucho conseguir que luego la gente participe. Luego también del rollo de amigo, o sea, la gente acaba viniendo, ¿no? Porque tiene un amigo que participa de activista y acaban viniendo, pero la verdad es que somos muy poquitas. Y luego otro medio también son las redes sociales, el Twitter, Instagram... Y eso es con lo que más o menos contamos. ¿Quieres añadir algo? ¿Alguna pregunta más? Todavía hay mucha gente a la que le cuesta bastante darse cuenta de la perspectiva que tenemos de reapropiación del término persona loca o de la resignificación que queremos hacer de la locura y que le cuesta mucho identificarse. Eso también pasa. Sí, a mucha gente no le gusta la palabra loca o loco, ¿no? O sea, de hecho hay un movimiento a la inversa, ¿no? De no, estás enfermo, es como la diabetes, o no, estás enferma, es como un puto cáncer. Pero lo de resignificar loco y loca es como cuando se resignifica maricón y boyera, ¿no? También a mucha gente no le gustaría al principio, ¿no? También, eso también depende mucho de los grados de politización, yo creo. Y luego otra cosa también que pasa con el colectivo, contestándote a ti, es que las asociaciones de familiares formadas por gente formadas por una entidad que es Salud Mental España, tienen un modelo bastante biologicista y tienen un modelo asistencial, ¿vale? Entonces esta gente también está siendo complicado poder llegar, ¿no? Porque al final también tenemos unas divisiones, porque además Salud Mental España fue el sujeto político durante 30 años y incluso querían que se aprobase el tratamiento involuntario ambulatorio.
O sea, coerciones muy bestias. Entonces también sí que es verdad que hemos llegado a alguna asociación que son como su ala más, ¿no?, más cercana, pero eso también está siendo complicado. Y además ellos siempre celebran el Día de la Salud Mental y el año pasado se lo reventamos y no les gustó. Pero es que somos pocos y somos radicales. Entonces es lo que hay. Pues en la línea de lo que estamos hablando, lo que se está hablando, también Flipas cuando empezamos, nuestra finalidad fue sacar precisamente el sujeto de la locura de las asociaciones familiares y las asociaciones profesionales y de las instituciones y meterlo en los movimientos sociales. O sea, la primera decisión que Flipas toma es reunirse en Tres Peces 3. No en un centro cultural, no en una biblioteca del ayuntamiento, en un centro social autogestionado. Como Tres Peces 3, esto fue una decisión que se tomó desde el principio, decisión política, que decidió que todos los grupos de apoyo mutuo, mira que nos ofrecieron locales las asociaciones de la Confederación de Salud Mental España, es la Confederación de Federaciones de Salud Mental, de asociaciones de familiares de enfermos mentales, en su mayoría se denominan así en el título, de España, del Reino Español. Como dijo el otro día Álvaro. Y entonces, en cada provincia hay una asociación o varias, luego hay una federación por comunidades y Salud Mental España es la confederación de federaciones. Y como decía Fátima, hay alguna ala, o sea, dentro de la propia confederación, como hay 300 y pico asociaciones, bueno, igual me equivoco en el dato, creo que son 300 y pico, pues hay algunas que son bastante más cercanas y otras que no. Y como que Flipas sí que tomó una decisión política, como digo, consciente y deliberada, de no reunirnos en ningún espacio institucional, sino ligarnos a los movimientos sociales, precisamente por hacer lo más posible. El término radical es muy potente, para mí es como politizar del todo algo que está en el terreno de lo individual, de lo personal, de lo familiar, sacarlo a lo público, sacarlo al ámbito de lo común, al ámbito de lo social y dejarlo de vivir como algo que se lleva a cabo como en la intimidad y ni siquiera ya solo en la intimidad, sino en la institución. Por eso los grupos de apoyo mutuo en Ingobernable, por eso en Montamarta, por eso en Seco. Aún diferencias que hay entre los propios sitios, son todos sitios locales autogestionados. Y esa fue una decisión que nosotros queríamos hacer pero ¿qué ha pasado con Flipas? Como decía Fátima, la dificultad de mantener tantísima estructura organizativa con personas que van y vienen y que no pueden sostenerse mucho, porque todos y todas las personas activistas de hace muchos años sabemos lo duro que es estar al pie del cañón, sabemos que cansa, sabemos que quema, sabemos que se necesita descansar. Las personas, cuando tenemos además problemas de sufrimiento psíquico, esto es más acuciante. Entonces, como que es muy difícil sostenerse a veces ahí, asamblea de la Ingobernable, asamblea de Seco, asamblea de Tres Peces. O sea, y yo creo que Flipas, yo sigo hablando porque para mí, aunque ahora no estoy activamente porque estoy descansando, es mi colectivo, como que lo amo. Aún todos los fallos que ha tenido, que pues, son cosas como más de contar mucho más despacio, luego en las cañas si queréis, pero como que creo que aún con todos esos fallos, como que Flipas ha sido una plataforma de visibilidad en la que lo que es el apoyo mutuo en sí, como todo eso creo que llevará tiempo y que es cuestión de mucho andar y de que se cree una masa crítica y de que aumente la cantidad de gente que participa y que tiene, digamos, cultura de participación. ¿Qué pasa en Flipas? Que la mayoría de la gente es novata, no ha participado nunca en movimientos sociales, no sabe cómo organizar una asamblea, no sabe qué es política, participación. No, es que la política a mí no me gusta, pero estamos haciendo política, esto es política, o sea, es como muy alfabetización, es una plataforma también un poco en la que mucha gente se ha conocido, mucha gente se ha politizado. Y aunque esté como en un momento como de repliegue, la PA pasa a veces. También la plataforma, yo pertenezco a PA Vallecas también, a veces se repliega, a veces crece, son como movimientos de sístole, diástole, en los que a veces crece y decrece y así estamos un poco. A ver, que me apetece hablar y no sé muy bien qué voy a decir. No, quería decir una pregunta muy concreta, pero la voy a dejar para el final.
por intentar unir un poco lo que dice Irene, que no sé muy bien cómo hacerlo, pero estaba pensando hace un momento justo antes el tema de lo desconocido que sigue siendo para la sociedad mucho todavía, el sufrimiento psíquico de mucha gente. O sea, muchísima gente no sabe cómo son las plantas de ciertos hospitales, cómo son esas vivencias ahí, cómo son el día a día de muchos de los que tienen esos sufrimientos psíquicos, ¿no? Intentaré no divagar mucho, pero de alguna manera, claro, con esto de que estamos diciendo todo el rato aquí, ¿no?, del tema de los movimientos sociales y demás, pues yo qué sé, a mí es que me salvó mucho la vida. Bueno, igual será un poco demasiado tremendista, pero cuando explotó el 15M y antes de eso, que estaba en la muestra de cine de Lavapiés, se me ocurre la comparación, que igualmente que es muy desconocido para la gente todo el sufrimiento psíquico y tal, no sé hasta qué punto lo compararé bien, también sigue siendo muy desconocido. Hombre, con el 15M ya lo fue menos, ¿no? Pero esa manera de organizarse, de cuidarse, de hablar, de ponerse de acuerdo, de consensuar, de discutir lo que quieran, ¿no? Ese tipo de que al final te crea una red, te crea un sentimiento y tal. No sé hasta qué punto se puede relacionar eso con lo desconocido que sigue siendo el sufrimiento psíquico para mucha gente, ¿no? No sé hasta qué punto lo he unido, pero esto viene también por un poco la pregunta de hasta qué punto las personas que habéis tenido un sufrimiento más directo, más bestia, como lo queréis llamar, ya me entendéis, o bueno, todos y todas en general, pero sobre todo estas personas, hasta qué punto creéis que de alguna manera de un tiempo a esta parte, de unos años a esta parte, ha ido cambiando o no la visión de que la sociedad, el grueso de la sociedad puede tener de estos sufrimientos, de cómo se vive el día a día. Y un poco eso también de cómo, porque yo lo he visto, ¿no? No en primera persona, sino en segunda persona, por decirlo así, cómo son ciertos hospitales, ciertas plantas, ciertas contenciones mecánicas y demás. Y creo que eso sigue siendo muy, muy desconocido en realidad para mucha gente, ¿no? Y no hasta qué punto cómo se puede hacer eso para realmente cambiarlo o para denunciarlo. Y con esto venía un poco la pregunta, que igual es una minucia comparado con todo lo demás, pero hasta si en Flipas y en demás colectivos, si se ha llegado a hacer algún tipo de denuncia más o menos radical o más o menos institucionalizada, o sea, mediante, no sé, denuncia legal o lo que sea, de prácticas diversas en diversos hospitales o no, o no sé, o actos más, no sé, de denuncia, que no sé qué decir, sentada, huelgas de hambre, lo que sea, ¿no? O sea, me refiero denunciar y visibilizar de una manera muy más directa, ¿no?, este tipo de cosas, ¿no? Es la pregunta que me rondaba al principio. No sé si lo he unido más o menos bien. El problema fundamental que tienes aquí es el siguiente. 10 personas locas se sientan delante de la puerta de un hospital, ¿no? Llaman a la policía y al SAMUR social. No, sí que está clarísimo que la mayoría de la gente no lo sabe. La mayoría de la gente no sabe ni que te atan, no saben que te obligan a tomar la medicación. De hecho, hay veces que se lo cuentas a la gente y te dicen, pero eso pasa todavía. Claro que no. Por eso antes comentaba que nuestro primer objetivo como colectivo es visibilizar la tortura y la vulneración de derechos humanos en la práctica psiquiátrica. Y ese es nuestro objetivo. El primero. Y cuando lo sepa todo el mundo, y cuando ganemos la batalla cultural de la enfermedad mental no es que tengo algo en la cabeza y por eso me pueden atar, ¿no? Cuando ganemos esa batalla cultural será cuando podamos erradicar esa vulneración de derechos. Pero sí que con lo que estamos ahora empezando es muy poquito a poco y sobre todo visibilizándolo, porque la locura además ha sido el gran tabú. O sea, se habla mucho de locura, pero a la vez es un tabú. Y con el tema del sufrimiento psíquico, todo el mundo tiene sufrimiento psíquico. Todo el mundo ha tenido un momento en el que se ha querido morir. Todo el mundo ha tenido un momento de subidón en el que creía que no podía más de alegría. O sea, eso está dentro del ser humano. No es que haya unas personas que tal, ¿no? O sea, no es que haya unas personas a las que les pase y al resto del mundo no. Al revés, nos pasa a todas y a todos y a todes, a todo el mundo. La diferencia es el proceso de psiquiatrización.
lo que hacen cuando te sales de la norma de eso o caes en el sistema y todo, la medicación, el diagnóstico, los ingresos, la tortura. Bueno, me he quedado pensando con lo que decías, Víctor, de qué pasa si 10 personas psiquiatrizadas o con diagnóstico se ponen en la puerta de un hospital a denunciar y, ¿no? ¿Qué pasa si llaman a la ambulancia, si alguien llama a la ambulancia? Y me acordaba de relatos de otras personas, ¿no?, que han sufrido violencia en ingresos, por ejemplo, y explican muy bien a qué se exponen si denuncian. En atención al paciente, si ponen una queja, si se plantean escribir al defensor del pueblo donde te tienes que identificar con tu nombre y tu DNI. Bueno, en fin, yo qué sé, si sales en medios, ¿no?, diciendo nombres. Entonces pensaba, ¿no?, con lo que te escuchaba a ti, que igual el resto, que no tenemos el diagnóstico, ¿no?, o que no estamos psiquiatrizados, tenemos la responsabilidad de usar ese privilegio a favor y poner nosotras las denuncias. Y digo nosotras, ¿no? Sí trabajamos, hemos trabajado dentro de las instituciones, pero no solo, ¿no? Yo la semana pasada intenté ir a ver a una amiga que la habían ingresado involuntariamente y contacté de frente, ¿no?, con que estaba incomunicada y aislada hasta el lunes. Esto pasaba desde el viernes, por protocolo, en unas normas que también están por escrito, donde se reflejan. Quiero decir, ¿no?, que sería interesante pensar quién tiene que denunciar eso. Si ella, que está ingresada involuntariamente y que se arriesga a muchas cosas tomando esa decisión, o quizás yo, que soy igual de consciente de lo que está pasando y, ¿no?, y tengo un lugar de privilegio, ¿no? Te lo digo pensando, ¿no?, que qué podemos hacer cada una, y pensaba, ¿no?, fantaseando, qué pasaría si al defensor del pueblo, todas las personas que estamos aquí y todas nuestras amistades le escribiéramos diciendo, ¿no?, que la práctica de atar personas a la cama es tortura, ¿no?, y citando al relator de Naciones Unidas y todo eso, y que en los hospitales de Madrid se ata a las personas todos los días a la cama. Pues a lo mejor, ¿no?, el defensor del pueblo, que parece ser que a partir de un número de quejas sobre una misma situación tiene que hacer una visita formal y emitir un informe y posicionarse, pues a lo mejor lo haría, ¿no? O sea, bueno, quiero decir que me apelo a mí misma y nos apelo a todas a la denuncia de lo más pequeño en los contactos que tenemos, que seguramente si rebuscamos todos tenemos alguno con los hospitales y conocemos las cosas que pasan, y con las cosas más generales también. Y luego solo otra cosa, que cuando has dicho, Fátima, lo de... Creo que lo has nombrado, lo de verdad, justicia y reparación, ¿no? Desde, no sé si era desde el Manifiesto del Orgullo Loco de este año o desde los horizontes, ¿no?, de la posibilidad de poder entrar en un proceso de verdad, justicia y reparación. Quería compartir que desde, bueno, algunos colectivos profesionales autocríticos esto también está circulando, este deseo de dar un paso en relación a pedir perdón. Y no sé, bueno, y me daban ganas de decir o de preguntar o de ver si os aparece mucho o poco, si crees que habría una posibilidad de sentarse a pensar en esto, en entrar en un proceso, en empezar a hacer cosas, no, en relación a un proceso de verdad, justicia y reparación. Si no se ha hecho ni con la memoria franquista, o sea, con las víctimas del franquismo se va a hacer con nosotras, cuando ni siquiera, es que no estamos en ese momento, estamos todavía en el momento de visibilizar, estamos en el momento de poco más. Es que hay que saber también, hay que hacer un análisis de dónde estamos. O sea, no estamos en un análisis, no, ni siquiera se consiente todos los días en el Estado español. Ahora mismo habrá un montón de gente atada, un montón de gente a la que están diagnosticando, un montón de gente a la que la están encerrando en una habitación porque se ha portado mal. No estamos tan lejos. Nosotros lo hemos incorporado porque lo incorporamos en las propuestas políticas porque nos pareció importante para más allá, pero no podemos empezar por ahí. Si es que por donde hay que empezar para empezar es con... O sea, el día en que se prohíban las coerciones será el día en que podemos pedir reparación y justicia.
Quería decir también que a veces los procesos se construyen y que no estamos como en el momento quizás de que eso tenga una trascendencia enorme, pero puede ser un paso, opino, desde otro lado, ¿no? Desde que a lo mejor esa visibilidad de que hay un sector pequeñísimo de profesionales que denuncia puede ser que haga algún tipo de efecto en otros profesionales. También por pensar que lo que pasa en la esfera macro, en lo institucional, es una cosa, como pasa con las elecciones, y lo que pasa en lo micro, en las vivencias cotidianas de todos y todas, de cada uno de nosotras, es diferente, ¿no? O sea, la política que habría Álvaro hoy, la política que ocurre como lo que está pasando, la no reparación de la memoria franquista, por ejemplo, pero la cantidad de sumaciones que se van haciendo, que es súper triste, o sea, por un lado es muy bonito, por otro lado es como, ¿por qué esto se hace así? ¿Por qué es tan minoritario? Pero que a veces es que estamos en minoría, tú lo has dicho antes, Fátima, ¿no? Lo de la derrota, ¿cómo era? Que me ha gustado mucho la disciplina de la derrota, ¿no? O sea, creo que yo creo que si me pongo en esa forma de pensar, creo que es que las coerciones, hasta que no se abola el capitalismo, no se van a abolir, porque es una muestra de represión necesaria para controlar a las personas. Sí, también, ¿no? Pero que nosotros somos un ejemplo. O sea, bueno, pues se pueden cambiar esa parte, ¿no? Pero el sistema como tal va a seguir. O sea, en Trieste se han abolido, pero las contenciones químicas no. O sea, en Trieste no se usan las mecánicas, pero las químicas sí. Quiero decir que es parte todo de un sistema. O sea, el sistema psiquiátrico es un pilar, el sistema capitalista, lo decía Foucault, la escuela, la cárcel, el psiquiátrico. O sea, que estamos luchando contra el vientre en el vientre de la ballena, o sea, que desde ahí estamos dentro, pero a la vez estamos atacando a un punto muy frágil y muy importante. Entonces, todo lo que se haga, aunque creamos que es micro, y lo sea, precisamente es la fuerza de lo micro, en lo que no podemos dejar de creer por hoy, por las elecciones y por todo. Lo micro es brutal. Un comunicado que firmen 10 psiquiatras, y que lean 1.000 personas, 2.000 personas, las 2.000 personas que lo lean van a ser reparadas quizás, ¿no? Aunque no se logre una reparación a nivel total, ¿no? La lucha final, yo creo que nunca va a llegar, ¿no? Hasta la lucha final, hasta la victoria final, ¿no? Yo creo que ese concepto de revolución, a lo mejor a lo grande, no se va a dar nunca por las condiciones en las que estamos, pero la batalla está en el cotidiano. Bueno, yo qué sé. Sí, al hilo de lo que dice Irene, por supuesto que está en lo cotidiano, y a mí me gusta mucho una frase de Harvey Milk, ¿no? Que decía, cuando estaban con todo lo del colectivo LGTBI, empezaba dando con Stonewall todo el rollo, que les decían, ¿qué puedo hacer, no? Ve a contárselo a alguien, ¿no? Y estamos en esa fase, ¿no? Porque lo que tenemos que ganar es la batalla cultural, porque sin la batalla cultural no vamos a ganar la batalla material. Y con la memoria histórica se ganó la batalla cultural. ¿Qué pasó? Que el PP empezó a decir guerra civilista, tiquiti, 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 y luego, aparte de, bueno, por no comentar todo. Entonces, lo que tenemos que conseguir es ganar esa batalla cultural. Y yo creo que insisto en que hay que visibilizar y hay que contarlo, y contárselo a todas las personas que podáis. En este país atan a la gente. En este país la industria farmacéutica es la segunda industria con beneficios en Europa después de la armamentística. En este país están medicando a las señoras que viven solas en un cuarto piso, en vez de crear un tejido para que las señoras no estén solas, ¿no? O sea, en este país se tortura. En este país te encierran en una habitación una semana, te atan 3 días, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo insisto, para ganar la batalla cultural, primero la gente tiene que saber de qué se está hablando y qué es lo que está pasando. Pero para ganar la batalla cultural, las personas tienen que adquirir cultura. En el capitalismo liberal, en otro régimen que no sea capitalismo liberal, no se sujeta, no se medica, no se ata a la gente. O en otros países, quiero decir. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que no, para mí, esto no va de régimen liberal, ni capitalismo, ni comunismo, ni socialismo. Esto es social y ya es bastante. Pero claro, lógicamente el régimen, el que sea, de la ideología que sea, tiene el poder y elaborar la norma.
La norma médica, la norma de circulación, la norma de comportamiento, la norma laboral. Luego, en definitiva, los cuerdos es posible que no estén atados, no estén medicados, pero estén en una prisión igual. Se tienen que comprar un coche, porque así lo dice la publicidad, ¿verdad? Así lo requiere el ir al trabajo. Tienen que tener un trabajo, es otra cárcel. Son cárceles, en definitiva. Si no salen de esa estructura que tiene la sociedad, están igual, están encerrados. Digamos que para ellos no, para ellos es tener un nivel social, tener una amistad, tener un club, tener una familia, es decir, pero están estancados. Quiero decir que aquí hay un concepto de libertad, y cuando hay un poder, que hay la norma, pues es contra ese poder. Me da lo mismo que sea capitalismo, que comunismo, que sea España, que sea Francia. En definitiva, el mundo está así. Luego quiere decirse que tú eres diferente, y como eres diferente de una mayoría, tienes que soportar a la mayoría. Si la mayoría son personas no enfermas, o cuerdas, por así decirlo, este está loco, pues hay que apartarle. Bueno, simplemente lo que quería dejar claro, que yo creo que hacer referencia, que está muy bien, yo respeto lo que decís de capitalismo, pero creo que no va de capitalismo, ni comunismo, ni socialismo, para mí. Concretamente, yo estuve a los 20 años fuera de sí, luego a los 40 fuera de sí, y a los 65 fuera de sí. Circunstancialmente, quiero decir, ¿no? Mientras tanto, o sea, régimen franquista, régimen socialista, y posiblemente si vivo 15 años más y me da otro brote, pues sea no sé qué tipo de... me da lo mismo. El caso es que es el poder, y si sigue la norma, pues me atarán o no me atarán. En cuanto yo no voy por aquel caminito que me dicen que camine. Vamos, a mí, al que esté loco y al que no esté loco. Al que simplemente sea, pues que vaya contra el poder. Les meterán en la cárcel y ya está. No será por loco, pero será por insurgente, por rebelde, por diferente. No acata la norma. Es que lo fácil es acatar la norma, ¿no? Quería haceros yo una pregunta. ¿Y quién más? ¿Tú también? Sí. Vale. Os quería preguntar, pensando en la idea de aprendizajes, horizontes y tal, entiendo que en algunos grupos o así había como una concepción más, eso como has dicho, menos madurados o con menos experiencia de trabajo y tal, ¿no? Que la idea del grupo de apoyo mutuo se entendía como eso, como de un modo muy autonomista, o no sé cómo decirlo, como muy anti-institucionalista, ¿no? Con toda la crítica a la institución psiquiátrica y tal, pues como hacer un corte así y hacer una afirmación y tal, y nosotros nos apoyamos mutuamente y con nuestro apoyo mutuo tiramos para adelante, ¿no? Entiendo que las contradicciones que no son ideológicas, son las de la práctica, tal, pues lo que a donde han llevado es que a que lógicamente, dada la situación pues, de eso, de todo lo que se habla del curso, ¿no? La apropiación de la salud, la falta de tiempo para dedicar a los cuidados lo que nos gustaría dedicarnos, etcétera, pues no podemos asumir que solamente con el apoyo mutuo en las condiciones existentes podemos sostenernos, ¿no? O no muchas veces, en la mayoría de las veces, ¿no? Entonces no sé si os planteáis, quienes estáis trabajando en esto, eso como una idea más de, o si ya hay grupos, como pregunta, que estén planteándose más como un complemento que en circunstancias de crisis o en circunstancias de dificultades tienen que también acudir a unas instituciones que son las que tienen los recursos suficientes como para responder en circunstancias complicadas, ¿no? Que tienen básicamente infraestructuras y personal trabajando allí, y luego química también, que eso se trata de reducir tal. Luego hemos estado viendo pues eso, la sesión 3, 4 y 5, cómo hay instituciones que se están intentando transformar como instituciones para que no sean eso, para no concebir esas instituciones desde un punto de vista
eso, como decíamos, estadocéntricos, ¿no? O sea, no sé si hay grupos de apoyo mutuo o la maduración de esta crítica dentro de los grupos de apoyo mutuo está llevando a intentar no tener una concepción de institucionalista o una concepción de que la institución psiquiátrica deba estar en el centro, pero tampoco la anti-institucionalista así en general, sino como una idea de ir aumentando las esferas de autonomía, ¿no? Decíamos, de esos grupos de apoyo mutuo para que cada vez puedan asumir más peso del sostenimiento de los cuidados, pero también ir aumentando la capacidad de las instituciones para intervenir de otra manera y con sus recursos y tal, ¿no? Eso es lo que hacían Olaya y Pablo de alguna manera. Creo que es más o menos eso. Lo que vimos con Laura y en el caso de Vallecas era también como más o menos eso, ¿no? Entonces no sé si eso, ¿cómo lo veis? ¿Está cuajando, está avanzando, está complejizando, ¿no? Esos modos de intervenir? Ahí habría otras 2 preguntas. Si quieren contestar, no, si quieres la cogemos del tirón para que no es una pregunta. Bueno, intervención, comentarios. Vale, pues espera. No lo tengo muy claro porque me hago un poco lío, pero así como 2 ideas que estaba pensando, como habéis dicho tantas cosas. Cuando decías lo de el activismo, que es difícil, ¿no? Porque te organizas con personas que igual, yo qué sé, no saben, entre comillas, lo que es la política, bueno, que has dicho antes, como esa necesidad, ¿no? Que difícil es organizarse a veces. Yo creo que de alguna manera pasa en casi todos los grupos que parten de una asimetría muy grande con respecto a acceso a determinados recursos. Eso pasa en la PA, pasan las batallas por papeles, pasa, o sea, en cualquier lugar donde haya una asimetría porque se ha colocado a un colectivo, a unas personas determinadas muy fuera, muy excluidas de acceso a recursos para hacer la vida que otras hacemos con mayor facilidad, pues partes de una asimetría, ¿no? Lo que los militantes llaman la gente normal y la otra. Y sin embargo es lo que más enriquece, porque yo estaba pensando cómo abrir esos espacios, más que como, casi como al revés, ¿no? Más que como capacitar de militancia a los colectivos en los que nos ha hecho nunca política, que también, cómo hacer también lo contrario, cómo descapacitar de militancia a los colectivos militantes para que sean cada vez más abiertos. De manera que, aunque uno se organice autónomamente en torno a malestar que no compartes con otros, o sea, te organizas en torno a la racialización, te organizas en torno a cualquier cosa que tengas que pelear en común con los tuyos y que no quieres que nadie te represente ni que tome tu voz. Pero a mí lo que me gustaría es que los espacios que nos organizamos por otras cuestiones más generales pudieran contar con composiciones cada vez más diversas. Y eso es un trabajo que no hacemos lo suficiente porque en general los colectivos políticos convencionales, el perfil de la gente suele ser bastante similar, en edad, en todo. O sea, de hecho es curioso que este curso, que no es explícitamente feminista, haya solo mujeres. O sea, esto también dice algo, porque de la vulnerabilidad, o cuando hablamos de ciertas cuestiones, pues no hay tíos, ¿no? Entonces, bueno, yo me pregunto, o sea, yo creo que eso sí que sería, no va a ser una revolución, bueno, tampoco yo creo en los paraísos completos de satisfacción perfecta y humanidad completamente lograda, pero sí que creo que es una batalla de lo cotidiano que todas tenemos que hacer, que los espacios que no tengan una lucha específica de un espacio político normal, por llamarlo de alguna manera así para entendernos, yo qué sé, que la lista de Madrid en pie municipalista, en las reuniones o en la bancada, las asambleas, pudieran estar compuestas también por esa diversidad por la que luego estás peleando en otros lugares específicos, ¿no? Y eso es un trabajazo que queda mucho por hacer, que no es fácil. Bueno, nada, yo solo decir, si no, ya tengo el micrófono en la mano y lo voy a aprovechar. No sé, como que quiero dar las gracias por todo lo que llevo escuchando el curso, también por el manifiesto y por todo lo que habéis contado hoy, y no me quería ir sin darlas, como que a veces parece que esto de dar las gracias es como una cosa así, pues muchas gracias, y realmente, bueno, pues me llevo un montón de cosas y me quedo pensando qué puedo hacer con ellas. Antes os escuchaba, creo que era Fátima la que decía, bueno, lo estabais comentando, lo cansado que era en los colectivos estar en el activismo a la vez que muy cerca de las necesidades de apoyo. Y bueno, también al hilo un poco de lo que decía la compañera, me quedaba pensando si precisamente en estos espacios, ¿no?, eso tan costoso y tan cansado también es un
un poder, ¿no? Pensando también que, que estoy hasta el moño de estar en espacios jerarquizados, donde creo que el sufrimiento también es muy alto. No sé si... no quiero deslegitimar otro, pero bueno, que creo, y que está muy silenciado. Y también un poco eso, unirlo con esto del desconocimiento, porque yo sí que creo que hay mucha gente que desconoce lo que pasa en los hospitales y lo que pasa con la coerción, pero también creo que hay mucha gente que lo sabe y que lo tiene disociado, ¿no? Que no hace nada con ello. Entonces me parece o me asusta casi más ese. Y entonces pensaba que no tengo la respuesta, ¿no? Cómo acercarse a ese, pensando también en cómo me he podido acercar yo. Y entonces nuevamente me venía a la cabeza pues lo poderoso que había sido para mí escucharos y cuando os oigo hablar, porque en ese aspecto, pues creo que la valentía de las personas que estáis en primera persona hablando y poniendo y politizando vuestro sufrimiento, pues no sé, como que llega ahí directo al corazón y que si igual lo escucha mucha gente, pues sirve. Nada, solo eso. Vale. Dos cosas. Esto que he puesto aquí es una guía para las protestas que se generaron a partir de Occupy Wall Street, ocupar Wall Street, para personas locas en movimientos en movimientos sociales. Entonces, indudablemente está en inglés, como veis, pero esto ya es una parte de la gente de Juventud por el Clima, la tienen, por ejemplo, y están empezando a mirarla y pues irá funcionando. Luego, los grupos de apoyo mutuo, en los grupos de apoyo mutuo puedes tener cualquier relación con el sistema psiquiátrico que quieras. No podría haber grupos donde todo el mundo estuviera fuera. Pero yo en los 3 que he estado variaba. Había gente que tenía más relación, menos, ninguna. O sea, no... Y ese quizás era uno de los problemas para mí de los grupos de apoyo mutuo, en el sentido de que se convertían en quedadas de una vez por semana, en vez de una implicación más a fondo entre las personas que lo componían, ¿no? Sin más, ¿no? O sea que flojeaba más bien para mí, por ese lado que por el lado contrario. Pero bueno. Luego, ¿qué era lo último que habías preguntado? Sí, no, perdona. Sí, era una reflexión, sí. Pero eso, en el papel ese que os he enseñado, no lo llaman disociación, lo llaman pensamiento doble, double thinking. Sí, Marisa, ¿no? Es que creo que tu pregunta ha sido qué hacer los otros colectivos, ¿no? Bueno, es que además de la pelea autónoma por visibilizar problemas particulares, ¿no? Que además creo que los colectivos que hablan desde lugares más genéricos de lucha, ponte la bancada,
¿no? La bancada es un espacio asambleario autónomo que está pensando en cómo organizarse políticamente para, bueno, pues conseguir condiciones de vida que permitan poner la vida en el centro. Eso es la vida en el centro, ¿no? Que todo el mundo tenga... Vale, muy genérico esto, ¿no? Esto puede juntar todo tipo de personas, pero casualmente las personas se parecen mucho. De perfil formativo, no hay mucha diversidad, ni mental, ni cognitiva, ni sexual, ni casi de ningún tipo. Entonces, algo hacemos en los colectivos políticos de los militantes, esos que sí que están muy capacitados para hacer política, porque sabemos lo que es una asamblea, organizarla, coordinar y tal y cual, que nos cuesta, en lo que yo he vivido, igual hay gente que tiene otras experiencias, abrirlo a la diversidad. Y la diversidad es fundamental, porque estaba pensando también antes cuando decías, fundamental es visibilizar, es verdad. Pero todos sabemos que la gente migrante se muere en el mar, ¿no? Todos sabemos que la encierran en CIES. La movida es que cuando te organizas con una persona que tiene ese tipo de problemas y te dejas afectar por ellos, entonces tu colectivo cambia. Entonces, ¿cómo hacemos? Por eso digo que esa diversidad, porque es que es fundamental estar ahí, es fundamental los colectivos autónomos, es fundamental espacios en los que peleemos juntas por cosas, porque solo ahí, creo, se empieza a romper esa homogeneidad que al final desvela una relación de poder, porque, bueno, sin más, no sé si así lo explico mejor. Ya, yo te voy a hablar de lo que es la otra cara, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo soy una persona racializada, soy mujer, soy bisexual y soy psiquiatrizada. Entonces, ¿cómo me he vivido al activismo, no? O sea, me refiero... Es que deberíamos hablar todas de todo. O sea, es que, ¿qué puede hacer, por ejemplo, la bancada? Pues la bancada podría haber hecho un actito de salud mental, ¿no? O sea, me refiero... Es que eso es lo que necesitamos, que se visibilice. Entonces, si sabemos que ese problema existe, igual que no que lo hecho de hizo Lorena Luche, lo del CIE, como una forma muy política clara de situarse ahí, pues eso es lo que tienen que hacer todos los colectivos, hacer unas jornadas de salud, igual que estáis haciendo las jornadas de vivienda, hacer unas jornadas de salud mental, hablar de esto. O sea, al final es que todo es interseccional, entonces tampoco necesitas que haya una persona que le pase algo concreto para ir ahí. Es que yo creo que eso es un error. Yo no. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que cada colectivo, pero te digo, esa es mi experiencia. Yo cuando estoy con la gente de Bloques Lucha luchando por el derecho a la vivienda, podríamos hablar de muchas más cosas y hay muchas más cosas que se cruzan. En el tema de la vivienda, la salud mental... Sí, por eso digo que se cruzan y se abordan desde el afecto que tienes con los demás, pero no te dedicas igual a hacer charlas porque no tienes tiempo, porque necesitas tiempo para otras cosas. Igual que entiendo que en los grupos GAM, entiendo que no lo conozco, o si estáis intentando visibilizar cosas que tienen que ver más específicamente, ¿no?, con diversidad mental, no podéis hablar de la cantidad de cosas más que se atraviesan. O sea, no podéis hacer, yo qué sé, unas jornadas igual de derecho a la vivienda porque estáis... Yo sí que creo que las luchas específicas sirven y en la medida que se centran consiguen cosas. Lo que digo es que las que no son tan específicas, la diversidad de la gente enriquece. Pero no, vamos, que una cosa no quita la otra. Yo en los colectivos que estoy, si estoy trabajando, ya te digo, cuando estoy con el colectivo Sin Papeles, podríamos hablar de muchas más cosas, podríamos hacer jornadas que tengan que ver con la identidad sexual, de género y tal, pero sinceramente, cuando estás yendo al CIE, cuando estás yendo al no sé qué, pues no te da tiempo. Es que no te da. Y entonces, como se atraviesan las cosas, en mi experiencia, es... viéndote que necesitas diferentes personas y al final conoces la disociación que has hablado tú antes o si alguien te ha encerrado o te ha atado en un hospital porque te ha dado una crisis, lo conoces porque te lo cuentan. ¿Cuándo te lo cuentan? Pues cuando es una persona que te ha pasado. Es que si no, te lo van a contar también en las jornadas, también, y son importantes, las que organice gente para tal. Pero si lo conoces, lo puedes conocer también cruzándote con otras. Pero vamos, que eso es como yo lo vivo, es mi manera de... Vamos, que yo lo vivo así. Que el tema de, o sea, lo de la politización, o sea, la cultura asamblearia no es un conocimiento baladí, ¿vale? Yo sí a la diversidad, pero la PA ha funcionado porque tiene una masa de activistas no diversos, de estos universitarios, hijos de la transición, etcétera, que están ahí, o sea, porque han sostenido y han transmitido esos conocimientos y ahora se puede decir que hay gente que entra a la PA que viene de estratos
súper bajos, nada que ver con estos otros militantes, y que han adquirido esas herramientas, las han transmitido a sus familias, a sus amigos, y te ves a una familia gitana manejando unos conceptos con una solvencia y con una pasión que es impresionante. Pero para mí la PA es una escuela, igual que lo fue el BA, bajo el asfalto está la huerta, también fue una escuela donde muchos activistas hicieron callo, sostuvieron durante mucho tiempo una estructura. Lo difícil de Flipas es sostener la estructura, no tenemos gente que sostenga durante tanto tiempo, con tanto ahínco, las personas que tenéis esa solvencia a nivel ingresos, familia, ¿cómo se dice?, estabilidad emocional, esto ayuda, se socializa de alguna manera en estos colectivos en los que se abre la diversidad. La cultura asamblearia es súper importante. Hemos tenido montones de debates en Flipas de cómo formarnos en asambleas, de a quién llamamos, de qué manuales leemos, porque sostener una estructura asamblearia con grupos de trabajo compleja es muy difícil. Y requiere un montón de conocimientos reales, conocimientos de cómo se informa, de qué manera se informa, son montones de pequeñas cosas que hacen que todo encaje. Y esa transmisión es la que todavía estamos un poco, y hilando con lo que dice, con la pregunta que hacía Álvaro, como que creo que somos bastante pocos, como decía Fátima también. Estamos muy abriendo como los cortahielos que abren para que pasen los barcos cuando hay hielo. Estamos rompiendo el hielo ahora y veremos las jóvenes que vienen detrás, son otro rollo. O sea, la historia, esta diversidad funcional, mental, sexual, como junta con el tema feminista, como estas jóvenes, se me ponen los pelos de punta porque creo que están cogiendo ya como todos los saberes, incorporándolos en su propio haber, y funcionan mogollón las redes de apoyo informales. Los grupos de apoyo mutuo, ¿qué pasa? Que son estructuras que pretenden formalizar algo que es básicamente un afecto. El apoyo mutuo funciona por afectos también, y porque se politizan también pueden funcionar, pero se tiene que entonces politizar el afecto. O sea, no surge solo el afecto y la política porque te juntes, porque le pasa a las personas que también entran en los grupos de apoyo mutuo, entran sin cultura política, entran porque necesitan amigos, entonces no entienden que juntarse en un grupo de apoyo mutuo es algo más que una quedada semanal, es un compromiso con las otras personas, es un ir más allá en el posicionamiento que tú tienes ante la sociedad y ante el ser humano, digamos, que es un compromiso adquirido consciente, y para eso se necesita entrar en contacto con esa cultura de compromiso. No sé si me explico. Es una cultura, son unos valores que si tú no los has mamado, si tú no los has podido compartir, pues no los adquieres así fácilmente.